La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del departamento en Polanco, Ciudad de México. Carmen Mendoza, de 67 años, observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras esperaba que su hijo Roberto llegara del trabajo. Había preparado mole negro, su especialidad, el mismo que le encantaba cuando era niño. El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Roberto entró, su traje de ejecutivo empapado, el maletín de cuero italiano goteando sobre el piso de mármol que Carmen había limpiado esa mañana. «Mamá, ¿qué haces aquí todavía? Te dije que hoy tenía una cena importante con inversionistas japoneses», dijo Roberto sin siquiera mirarla, mientras revisaba su teléfono. «Hijo, te preparé tu mole favorito. Pensé que podríamos cenar juntos antes de que salieras», respondió Carmen, su voz temblando ligeramente. Roberto finalmente levantó la vista, y Carmen pudo ver la irritación en sus ojos. Los mismos ojos cafés que había consolado tantas veces cuando era pequeño y tenía pesadillas. «No tengo tiempo para esto. Llevo toda la semana diciéndote que necesito espacio. Desde que papá murió hace 3 años, te has vuelto demasiado dependiente». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Solo quería pasar tiempo con mi hijo. Desde que Mónica y tú se divorciaron, pensé que... Ahí está el problema». Roberto alzó la voz, dejando su maletín con fuerza sobre la mesa de centro. «Siempre estás aquí. Cuando llego del trabajo, estás aquí. Los fines de semana, estás aquí. Mis amigos ya ni quieren venir. Sofía terminó conmigo la semana pasada porque dijo que eras demasiado presente. Yo solo trataba de ayudarte, hijo. Después del divorcio estabas tan solo. Ya no soy un niño, mamá. Tengo 42 años. Soy vicepresidente de una de las empresas de tecnología más importantes de México. Y tú eres un estorbo». La palabra cayó como un rayo en medio del departamento. Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido de la lluvia y el tic-tac del reloj de pared, que ella misma había comprado para el departamento. «¿Un estorbo?», susurró Carmen, sus manos temblando mientras se aferraba al respaldo del sillón. Roberto se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. «No quise decir... No, lo dijiste muy claro». Carmen enderezó la espalda, recuperando algo de la dignidad que había caracterizado toda su vida. «Un estorbo. Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Lo que has hecho por mí? Todo lo que haces es por ti misma, para sentirte necesitada, útil. Pero yo no te necesito. Mamá, necesito mi espacio, mi vida. Necesito que te vayas». Carmen lo miró fijamente. Este no era el niño que había criado sola después de que Raúl comenzara a trabajar turnos dobles en la fábrica. Este no era el joven al que había apoyado cuando decidió estudiar ingeniería en sistemas en lugar de medicina como quería su padre. Este no era el hombre al que había consolado durante su divorcio, quedándose noches enteras escuchándolo llorar. «¿Quieres que me vaya?», preguntó con voz firme. «Sí, puedes volver a la casa de Coyoacán. Es grande, cómoda. Estarás mejor allá. La casa que compré con el sudor de tu padre. La casa donde te crié. La casa que hipotequé para pagar tu maestría en el extranjero». Roberto desvió la mirada. «Mamá, no empieces con... No, Roberto, no empiezo nada. Solo termino». Carmen caminó hacia el perchero y tomó su paraguas. «Me voy. Pero recuerda algo. Todo en la vida tiene consecuencias». «Mamá, no seas dramática. Mañana hablaremos con más calma». «No, hijo, ya dijiste lo que tenías que decir. Soy un estorbo. Mensaje recibido». Carmen abrió la puerta del departamento. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna fina que cubría la ciudad. Se detuvo en el umbral y se volvió para mirarlo una última vez. «El mole está en la estufa. No dejes que se queme», dijo antes de cerrar la puerta tras de sí. Roberto se quedó parado en medio de su lujoso departamento. El silencio repentino lo envolvió como una manta pesada. El olor del mole negro flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la lluvia que entraba por la ventana entreabierta. Caminó hacia la cocina y vio la olla humeante, el delantal de su madre colgado prolijamente en el gancho, las tortillas envueltas en un paño bordado que ella misma había hecho. Por un momento, un recuerdo fugaz lo asaltó. Tenía 8 años y había llegado llorando de la escuela porque se burlaron de sus zapatos remendados. Su madre lo había abrazado y le había dicho: «Los zapatos no hacen al hombre, mijo. Tu corazón sí». Sacudió la cabeza, alejando el recuerdo. Tenía una cena importante. Los japoneses no esperarían. Mientras tanto, Carmen caminaba bajo la llovizna por las calles de Polanco. A sus 67 años había caminado por muchos caminos difíciles, pero ninguno se había sentido tan solitario como este.
Sacó su celular y marcó un número que conocía de memoria. Licenciado Herrera, soy Carmen Mendoza. Sí, ya sé que es tarde. Necesito verlo mañana a primera hora. ¿Es sobre los documentos que firmé hace 6 meses? Sí, esos mismos. Es hora de activarlos. Guardó el teléfono y siguió caminando. La Ciudad de México brillaba con sus luces nocturnas, indiferente al dolor de una madre. Pero Carmen Mendoza no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Había sobrevivido a la pobreza, a la muerte de su esposo, a las traiciones de la vida. Sobreviviría a esto también. Lo que Roberto no sabía era que su madre había estado preparándose para este momento. 6 meses atrás, cuando las señales comenzaron a ser evidentes, cuando las visitas se volvieron inoportunas y las llamadas excesivas, Carmen había tomado precauciones. El departamento de Polanco, la casa de Coyoacán, las cuentas bancarias, las inversiones, todo estaba a nombre de Carmen Mendoza. Roberto había estado tan ocupado construyendo su imperio profesional que nunca se preocupó por los aspectos legales. Confío en ti, mamá, había dicho cuando ella le sugirió poner algunas propiedades a su nombre. Además, todo será mío algún día, ¿no? Carmen paró un taxi en Insurgentes. Mientras el vehículo avanzaba hacia Coyoacán, observó la ciudad pasar por la ventana. Tantos años de sacrificio, tantas noches sin dormir, tantos sueños propios abandonados por darle todo a su hijo. ¿A dónde, señora?, preguntó el taxista. A casa, respondió Carmen. A empezar de nuevo. El taxista la miró por el espejo retrovisor. Algo en la determinación de esa mujer mayor le recordó a su propia madre. ¿Mala noche, señora? Carmen sonrió amargamente. No, joven. En realidad, creo que es el principio de algo necesario. Mientras el taxi se alejaba hacia el sur de la ciudad, Roberto terminaba de arreglarse para su cena. Verificó su reflejo en el espejo del baño. Traje italiano impecable, reloj suizo, perfume francés. Todo perfecto. Todo bajo control. No notó que su teléfono vibraba con un mensaje del banco. Estimado cliente, le informamos que ha sido removido como beneficiario de la cuenta terminación 4521. Si tiene dudas, comuníquese con su ejecutivo. Roberto estaba demasiado ocupado practicando su presentación en japonés para prestar atención. Después de todo, era un hombre importante con cosas importantes que hacer. La lluvia había cesado por completo cuando Carmen llegó a la casa de Coyoacán. La construcción de 2 pisos, con su fachada de piedra volcánica y sus ventanas coloniales, había sido el orgullo de Raúl. Algún día, vieja, esta casa será nuestro refugio, había dicho mientras pintaban juntos las paredes. Carmen abrió la puerta y encendió las luces. La casa olía a cerrado, a recuerdos guardados. Caminó hasta el estudio que había sido de Raúl y se sentó en el viejo escritorio de madera. Abrió el cajón y sacó una carpeta que decía Plan B. Perdóname, Raúl, murmuró mirando la foto de su esposo en la pared. Pero tu hijo necesita aprender una lección. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Contratos, escrituras, estados de cuenta. Todo en orden. Todo legal. Todo a su nombre. Mañana comenzaría el proceso. Pero esta noche lloraría. No por ella, sino por el hijo que había perdido mucho antes de que la llamara estorbo. El sol de la mañana entraba por las ventanas del departamento de Polanco cuando Roberto despertó con un terrible dolor de cabeza. La cena con los inversionistas japoneses había sido un éxito, pero el sake había fluido más de lo prudente. Se levantó tambaleándose y fue directo a la cocina por un café. La olla de mole negro seguía en la estufa, fría y con una capa de grasa solidificada en la superficie. La tiró al fregadero con disgusto. Su teléfono comenzó a sonar insistentemente. «¿Bueno?», contestó con voz ronca. «Roberto, soy Patricia de Recursos Humanos. Necesitamos que vengas urgentemente a la oficina. Hay un problema con tu nómina». «¿Qué tipo de problema? Hoy es sábado, Patricia. Tu depósito fue rechazado. La cuenta bancaria asociada fue cerrada. El departamento legal está aquí esperándote». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Debe ser un error. Estaré ahí en 30 minutos». Se vistió apresuradamente y condujo hacia las oficinas en Santa Fe. Durante el trayecto intentó acceder a su banca móvil. «Usuario no reconocido», apareció en la pantalla. Probó con otra cuenta. El mismo mensaje. En la oficina lo esperaban Patricia, el abogado corporativo Luis Salinas y, sorprendentemente, el CEO de la empresa, ingeniero Takashi Yamamoto. «Roberto, siéntate», dijo Yamamoto con su español cuidadosamente articulado. «Tenemos una situación delicada». Luis Salinas abrió una carpeta. «Esta mañana recibimos una notificación legal. Al parecer, el aval que garantiza tu posición ejecutiva en esta empresa ha sido revocado». «¿Aval? ¿De qué están hablando?».
Cuando te contratamos hace 5 años para la posición de vicepresidente, tu madre, la señora Carmen Mendoza, firmó como aval solidario. Fue una condición del consejo directivo debido a algunas irregularidades en tu historial crediticio. Roberto palideció. Recordaba vagamente el incidente. Deudas de tarjetas de crédito de su época universitaria que lo habían puesto en buró de crédito. Su madre había intervenido como siempre, pero eso fue hace años. Mi desempeño ha sido impecable. No dudamos de tu capacidad, interrumpió Yamamoto. Pero sin el aval, legalmente no podemos mantener tu posición. El consejo directivo en Tokio es muy estricto con estos temas. Denme tiempo. Hablaré con mi madre. Esto debe ser un malentendido. Patricia intervino. Hay más, Roberto. Tu seguro de gastos médicos mayores, el plan ejecutivo que cubre también a tus dependientes, fue cancelado esta mañana. El titular de la póliza era tu madre. Roberto sacó su teléfono y marcó el número de Carmen. Directo al buzón. Volvió a intentar. Nada. Tengo que irme, dijo levantándose bruscamente. Roberto, Yamamoto se puso de pie. Tienes hasta el lunes para resolver esto. De lo contrario, tendremos que pedirte que entregues tu renuncia. Roberto salió de la oficina sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. Condujo directamente a Coyoacán, su BMW M5 devorando las calles del sábado por la mañana. La casa familiar lucía diferente. Había un camión de mudanza estacionado afuera y 2 hombres cargaban muebles. Roberto frenó bruscamente y bajó corriendo. «¡Hey! ¿Qué están haciendo? Esos son los muebles de mi padre». Uno de los trabajadores le mostró una orden de trabajo. «La señora Mendoza nos contrató. Vamos a llevar todo esto a una bodega». Roberto entró a la casa. Carmen estaba en la sala, supervisando el empaque de las fotografías familiares. Vestía un elegante conjunto azul marino que Roberto no le conocía. «Mamá, ¿qué significa todo esto?» Carmen lo miró con calma. «Buenos días, Roberto. ¿Vienes de visita? No juegues. ¿Qué hiciste con mis cuentas bancarias? ¿Por qué revocaste el aval de mi trabajo? ¿Tus cuentas?» Carmen arqueó una ceja. «Hijo, creo que hay una confusión. Las cuentas están a mi nombre. Siempre lo han estado. Tú tenías poder para usarlas, pero decidí revocarlo. Un estorbo no debería manejar el dinero de alguien tan importante como tú. Mamá, por favor, no puedes hacer esto. Mi trabajo, mi departamento». «¿Tu departamento?» Carmen sacó unos documentos de su bolso. «El contrato de arrendamiento está a mi nombre. He decidido no renovarlo. Tienes hasta fin de mes para mudarte». Roberto se dejó caer en el sillón que estaban por llevarse. «No puedes hacerme esto. Soy tu hijo». «Sí, eres mi hijo. El mismo que ayer me llamó estorbo y me pidió que me fuera de su vida». Carmen se sentó frente a él. «¿Sabes qué es lo más triste, Roberto? No es que me hayas lastimado. Es que te convertiste exactamente en el tipo de persona que tu padre y yo trabajamos tanto para que no fueras. Era el saque, el estrés del trabajo. No quise decir, el alcohol revela verdades, no las crea». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Recuerdas cuando tenías 16 años y querías esa computadora para programar? Tu padre trabajó turnos extras durante 3 meses. Yo vendí las joyas de mi madre. Nunca te lo dijimos». Roberto agachó la cabeza. «¿Y cuando Mónica te dejó? ¿Quién pagó los honorarios del abogado para que no perdieras la mitad de tus bienes? ¿Quién convenció a su familia de no proceder con la demanda por manutención excesiva?» «Mamá, no he terminado». La voz de Carmen era firme pero cargada de dolor. «Llevo 3 años desde que murió tu padre, tratando de mantener unida a esta familia, pero tú solo me veías como una carga. Pues bien, te libero de esa carga». El teléfono de Roberto sonó. Era un mensaje de su banco. Su tarjeta de crédito platino ha sido cancelada por el titular principal. «Mamá, esto es una locura. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada a mi nombre». «Tienes tu salario». «Oh, espera». Carmen consultó su reloj. «Tenías. Bueno, eres un hombre brillante. Vicepresidente de una empresa importante. Seguramente encontrarás la manera. ¿Disfrutas esto? ¿Vengarte de tu propio hijo?» Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No es venganza, Roberto. Es una lección que debiste aprender hace mucho tiempo. El valor de la familia, del sacrificio, del amor incondicional. Pensaste que todo lo que tienes lo conseguiste solo. Qué equivocado estabas». Uno de los trabajadores se acercó. «Señora Mendoza, ¿nos llevamos también el piano?» «Sí, todo lo que está marcado». Roberto vio cómo se llevaban el piano donde su madre le había enseñado a tocar las mañanitas cuando tenía 5 años. «¿Y ahora qué? ¿Me dejarás en la calle?» Carmen sacó un sobre y se lo entregó. «Aquí hay 10,000 pesos. El mismo monto con el que tu padre y yo comenzamos nuestra vida juntos en 1978.
Si somos los estorbos que piensas, no deberías necesitar más que eso para triunfar. Mamá, por favor, hablemos. ¿Podemos arreglar esto? Sí, podemos. Pero no será hoy, ni mañana, ni la próxima semana. Carmen tomó su bolsa. Necesitas tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y yo necesito tiempo para sanar el corazón que rompiste ayer. ¿A dónde vas? Me voy de viaje. Siempre quise conocer Europa, pero nunca pude porque cada peso extra era para ti. Ahora que no soy necesaria, es tiempo de vivir para mí. Roberto la siguió hasta la puerta. Mamá, espera. ¿Qué hay de la casa? Ay. Al menos déjame quedarme aquí. Carmen se detuvo. La casa está en venta. El licenciado Herrera tiene las instrucciones. Si en 6 meses has demostrado que entiendes el valor de la familia, reconsideraré todo. Si no, se encogió de hombros. Serás libre de hacer tu vida sin el estorbo de una madre. Un taxi se detuvo frente a la casa. Carmen subió sin mirar atrás. ¡Mamá!, gritó Roberto, pero el taxi ya se alejaba. Se quedó parado en la acera, viendo cómo el camión de mudanza también partía. Su teléfono sonó. Era Sofía, su exnovia. Roberto, me enteré de lo que pasó. Tu mamá me llamó esta mañana. ¿Te llamó? ¿Qué te dijo? Me contó todo. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Tu problema nunca fue tu mamá. Eras tú, tu incapacidad de valorar a quien te ama. Por eso terminé contigo. Sofía, no es el momento. Solo llamaba para decirte que tu mamá es una mujer admirable. Ojalá algún día entiendas el tesoro que perdiste. Colgó. Roberto se quedó solo frente a la casa que pronto ya no sería suya. El sol de mediodía caía implacable sobre Coyoacán. En su bolsillo, los 10,000 pesos parecían arder. Regresó a su BMW y se sentó dentro. El tanque marcaba 1/4. Con el dinero que tenía, tendría que elegir entre gasolina o comida. Por primera vez en años, Roberto Mendoza tendría que tomar decisiones que su madre había tomado por él toda la vida. Mientras conducía de regreso a Polanco, una memoria lo asaltó. Su madre caminando 5 kilómetros para ahorrar el pasaje del camión y poder comprarle los útiles escolares. La había visto desde la ventana del salón, sus zapatos gastados golpeando el pavimento, una sonrisa en su rostro porque su hijo tendría lo necesario para estudiar. «Soy un idiota», murmuró. Pero las palabras se perdieron en el ruido del tráfico de la Ciudad de México. En el aeropuerto, Carmen abordaba un vuelo hacia Madrid. En su bolsa, junto al pasaporte, llevaba una foto. Roberto a los 5 años, abrazándola en su graduación de kinder, con un letrero que él mismo había escrito. «Mi mamá es la mejor del mundo». Una lágrima rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente. Había tiempo para llorar en el avión. Ahora era tiempo de ser fuerte, como siempre lo había sido. 2 meses habían pasado desde que Carmen se fue a Europa. Roberto estaba sentado en un pequeño departamento en la colonia Doctores, muy lejos del lujo de Polanco. Las paredes descarapeladas y el ruido constante de la calle eran un recordatorio brutal de cuánto había caído. Después de perder su trabajo en la empresa japonesa, había buscado empleo en otras corporaciones. Pero la noticia corrió rápido en el mundo empresarial. Roberto Mendoza, el vicepresidente estrella, había sido despedido por perder su aval. Nadie quería arriesgarse con alguien que no podía mantener sus propios asuntos en orden. Su teléfono sonó. Era Carlos, su único amigo de la universidad que aún le contestaba las llamadas. «Roberto, conseguí que te den una entrevista en una startup de desarrollo web. No es mucho. El salario es de 15,000 pesos, pero...» «Lo tomo», interrumpió Roberto. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Los 10,000 pesos de su madre se habían evaporado en 2 semanas. Depósito para el departamento barato, comida, transporte. «La entrevista es mañana a las 9. Te mando la dirección». Roberto colgó y miró alrededor. Sobre la mesa de plástico había facturas vencidas y avisos de cobranza. Su BMW había sido lo primero en irse, vendido muy por debajo de su valor para pagar deudas inmediatas. Ahora usaba el metro como millones de capitalinos. Esa noche, mientras cenaba unos frijoles de lata, recibió un correo electrónico. Era una foto de su madre frente a la Torre Eiffel, sonriendo. El mensaje era simple. «París es hermoso. Siempre quise venir. Espero que estés bien». Roberto contempló la foto. Su madre se veía radiante, más joven, como si se hubiera quitado años de encima. Comenzó a escribir una respuesta. ¿Pero qué podía decir? ¿Que estaba comiendo frijoles de lata en un departamento que olía a humedad? ¿Que había vendido su reloj suizo para pagar la renta? Borró el mensaje y cerró el laptop. Al día siguiente, tomó el metro hacia la colonia Roma donde estaba la startup. El vagón iba repleto, los cuerpos apretados unos contra otros.
Una señora mayor subió en la estación Hidalgo, cargando bolsas pesadas. Nadie le ofreció asiento. Roberto se levantó. «Tome asiento, señora». La mujer lo miró sorprendida y agradecida. «Gracias, joven. Qué raro encontrar caballeros hoy en día». Mientras la señora se acomodaba, Roberto notó sus manos, arrugadas, con manchas de la edad, pero fuertes, como las de su madre. La entrevista en la startup fue humillante. El CEO, un chico de 25 años con sudadera y tenis, lo miró con condescendencia. «Veo que fuiste vicepresidente en Yamamoto Tech. Impresionante. ¿Por qué querrías trabajar aquí por una fracción de tu salario anterior?» Roberto había ensayado la respuesta. «Busco nuevos retos, ambientes más dinámicos». Pero las palabras sonaban huecas hasta para él mismo. «Mira, Roberto, seré honesto. Eres brillante, tu CV lo demuestra. Pero también investigamos. Sabemos lo que pasó. En el mundo tech, todos hablan. Fue una situación familiar complicada. Las startups somos familia. Si no pudiste manejar tu propia familia, ¿cómo confío en que manejes mi equipo?» Roberto salió de la oficina con otro rechazo a cuestas. En la calle, el sol de octubre golpeaba fuerte. Se sentó en una banca del Parque México y observó a las personas pasar. Ejecutivos con prisa, madres con carriolas, vendedores ambulantes. Un niño se acercó vendiendo chicles. «¿Me compra uno, señor?» «Para ayudar a mi mamá». Roberto buscó en sus bolsillos. 3 pesos. Era lo que le quedaba hasta que Carlos le prestara algo más. Le dio las monedas al niño. «Gracias, señor. Que Dios lo bendiga. Mi mamá dice que cuando ayudamos, se nos devuelve multiplicado». El niño corrió hacia una mujer que esperaba en la esquina. Ella lo abrazó y le acarició el cabello antes de contar las monedas. Roberto vio cómo la madre, a pesar del cansancio evidente, le sonreía a su hijo y le limpiaba el sudor de la frente con cariño. Esa escena simple lo golpeó como un puñetazo. ¿Cuántas veces su madre había esperado así por él? ¿Cuántas veces había contado monedas para asegurarse de que él tuviera lo necesario? Su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Al abrirlo, encontró un video. Era de Málaga, España. Su madre estaba en una clase de flamenco, riendo mientras intentaba seguir los pasos. Se veía feliz, libre, viva. El mensaje decía: «Tu madre es increíble. Es la estrella de nuestra clase. Nos contó que por fin está viviendo sus sueños. María, instructora de flamenco». Roberto no pudo contener las lágrimas. Ahí, en medio del Parque México, lloró como no había llorado desde niño. Un vendedor de elotes se acercó preocupado. «¿Está bien, joven?» Roberto asintió, limpiándose las lágrimas. «Solo extraño a mi mamá». El elotero, un hombre de unos 60 años, se sentó a su lado. «Las madres son lo más sagrado que tenemos. La mía murió hace 5 años. Daría todo por tener un día más con ella. Le dije cosas horribles, la llamé estorbo». El hombre silbó bajo. «Uy, joven, eso sí está cabrón. Pero mire, las madres perdonan. Es su superpoder. Lo que tiene que hacer es demostrarle que aprendió la lección. No sé si me perdone. Le fallé de la peor manera. ¿Sabe qué decía mi jefecita? Hijo, no es la caída lo que define al hombre, sino cómo se levanta. Usted cayó, sí, pero aún puede levantarse». El elotero se levantó y le dio una palmada en el hombro antes de seguir su camino. Roberto caminó hacia el metro. Necesitaba un plan. No podía seguir esperando que las oportunidades llegaran. Tenía que crearlas. En su departamento abrió su vieja laptop y comenzó a escribir. No un currículum, sino código. Programación pura, lo que había amado antes de perderse en el mundo corporativo. Una idea comenzó a formarse. Una aplicación para conectar a adultos mayores con servicios y actividades. Algo que su madre hubiera necesitado después de quedar viuda. Trabajó toda la noche, como no lo había hecho en años. Sin juntas inútiles, sin políticas de oficina, solo él y el código. Al amanecer, tenía un prototipo básico. El siguiente mes fue una rutina de trabajo y supervivencia. Consiguió algunos trabajos freelance para pagar la renta y comida básica. El resto del tiempo lo dedicaba a su aplicación. Carlos lo ayudó con los aspectos legales, trabajando gratis a cambio de un porcentaje futuro. Una tarde, mientras debujeaba el código, recibió otro correo de su madre. Esta vez, desde Roma. «Roberto, hoy visité la Capilla Sixtina. Lloré al ver la creación de Adán. Me recordó cuando naciste y toqué tu manita por primera vez. A pesar de todo, sigues siendo mi mayor creación. No por lo que lograste, sino por quién sé que puedes ser. Mamá». Roberto releyó el mensaje varias veces. Su madre, aún en la distancia, seguía creyendo en él. Decidió responder. «Mamá, sé que no merezco tu perdón aún,
Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser el hombre que tú y papá querían que fuera, no el ejecutivo exitoso, sino alguien con valores. Te amo. Le tomó una hora decidirse a enviar el mensaje. Cuando finalmente lo hizo, sintió un peso menos en el pecho. 2 días después, mientras compraba tortillas en la tienda de la esquina, la dueña, doña Esperanza, lo detuvo. Oiga, joven Roberto, mi nieta me platicó de esa aplicación que está haciendo, la de ayudar a los viejitos como yo. Roberto se sorprendió. Había compartido la idea con algunos vecinos para obtener retroalimentación. Es solo un proyecto, doña Esperanza. Pues qué bueno. Desde que enviudé, a veces no sé ni cómo pedir un Uber. Mi hija trabaja todo el día. Sería bueno tener algo así. Si gusta, cuando esté lista, usted será mi primera usuaria de prueba. La señora sonrió. Ay, joven. Ojalá mi hijo fuera como usted. Vive en Houston y ni llama. Su mamá debe estar orgullosa. Roberto tragó saliva. Eso espero, doña. Eso espero. Esa noche, acostado en su colchón en el piso, había vendido la cama la semana anterior, Roberto contempló el techo manchado de humedad. Había tocado fondo, sí, pero por primera vez en meses sentía algo parecido a la esperanza. Su teléfono iluminó la oscuridad. Un mensaje de su madre. Recibí tu correo. El perdón no se pide, hijo. Se gana. Sigue adelante. PD. Me alegra que estés programando otra vez. Siempre se te iluminaban los ojos cuando hablabas de código. Roberto sonrió en la oscuridad. Su madre lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Pero en un pequeño departamento de la colonia Doctores, un hombre comenzaba a reconstruirse. No el ejecutivo arrogante que había sido, sino alguien nuevo. Alguien que finalmente entendía que el éxito sin familia era el fracaso más grande de todos. Mañana seguiría trabajando en su aplicación. Mañana seguiría luchando. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, Roberto Mendoza durmió en paz.